carrera, becario doctoral del CONICET, y ahora estoy cursando la maestría también en la facultad de teoría política. En principio, cualquier reflexión sobre la reforma del plan de estudio de la carrera tiene que partir de dos constataciones. La primera constatación es el carácter eminentemente plural de los tipos de graduados que la facultad genera. Quien quiera formarse para ejercer administración pública, quien quiera hacer una carrera diplomática, quien quiera abocarse a los estudios de las relaciones internacionales, de la teoría política, quien quiera dedicarse al estudio sistemático del fenómeno político, y podemos seguir, todos ellos se encuentran dentro del catálogo de las carreras de la UBA, ciencia política como su principal carrera. Primera constatación, el carácter eminentemente plural de la carrera. La segunda constatación es que por los propios actores que participan en estas orientaciones o tipos de graduados que la carrera genera, la mayoría marca el carácter insuficiente en la formación para su propia orientación. Encontramos, por ejemplo, que quienes quieren dedicarse al estudio sistemático del fenómeno político reconocen insuficiente en términos de la metodología estadística, en la cantidad de materias destinadas a esa rama. Lo mismo sucede con quienes quieren dedicarse a las relaciones internacionales, que es una materia, a la administración pública, e incluso teoría política, un área donde supuestamente hay un reconocimiento global sobre su fortaleza, se reconocen áreas de vacancia importantes, como por ejemplo el siglo XIX. Entonces, si nosotros suponemos estas dos constataciones previas, es decir, el carácter plural y el carácter insuficiente de quienes quieren formarse en esos destinos plurales, tenemos que elegir una respuesta de dos posibles que va a ser el primer ladrillo de todo nuestro argumento en torno a la reforma del plan de estudios. ¿Es esta pluralidad algo que debe ser mantenido o es esta pluralidad algo que debe ser limitado? En mi consideración, esa pluralidad es algo que debe ser mantenido, incluso reforzado, no solo por la riqueza que produce la pluralidad perspectiva, sino también porque de otro modo sería reducir las posibilidades de que la universidad pública forme diferentes tipos de graduados. Y también supongo, en vistas a lo que aparece en las exposiciones de las diferentes agrupaciones y sus documentos, como por ejemplo el documento que sacó la carrera para las segundas jornadas de debate, que esa pluralidad es rescatada por todos y es deseo de todos mantenerla. Por eso, lo que sí voy a intentar marcar o advertir ciertos peligros que encuentro en algunas de las propuestas, peligros que tienen que ver con la limitación de esa pluralidad. Un primer peligro, me parece relevante mencionar, refiere a la importancia de los nombres y refiere a la tentación de identificar una de esas tantas orientaciones del quehacer politológico con la ciencia política en su totalidad. Esta tentación, que se llama un marco de carácter evidentemente plural de la carrera, aparece, por ejemplo, en el informe que realiza Jorge Lanzaro en 1998, de manera explícita y de manera solapada en el documento de trabajo para la segunda jornada de debate que realizó la dirección de la carrera. Por ejemplo, se lee en el informe de Lanzaro, que el documento recupera, que el punto más débil del plan de estudios era relacionado específicamente a la ciencia política. Y para ello sería imprescindible estructurar esa armazón sistemática del cuerpo de materia de ciencia política como ciencia política 1, ciencia política 2 y ciencia política 3, en paralelo con las teorías políticas. De esta manera se genera la paradoja, increíble para cualquier observador externo, de que a la carrera de ciencia política le falta ciencia política. De ser esta la constatación de la realidad de nuestro plan de estudios, no solo debería otorgarse una prioridad única, privilegiada a la ciencia política, sino que habría que desconfiar de nuestros padres fundadores que en la creación de esta carrera solo pusieron una materia de ciencia política. Esto obviamente no implica no reconocer que es necesario reforzar la orientación en el estudio comparado y sistemático del fenómeno político. Quien hoy quiere formarse para tales estudios no encuentra en la carrera herramientas suficientes. Lo mismo podemos decir de las relaciones internacionales, lo mismo podemos decir de la administración pública. En ambos casos no tienen ni una formación metodológica rigurosa, ni tampoco una serie troncal de materias que puedan articular su reflexión. Solo que en el único caso que supongamos que nuestra orientación preferida se identifica con la totalidad de la ciencia política, puede reivindicarse como prioridad absoluta reforzar dicha orientación. Por eso, aún en la creencia de que es necesario reforzar
la orientación del estudio sistemático del fenómeno político, rechazo completamente el hecho de, como Jorge Lanzaro propone, se llama ciencia política 1, ciencia política 2, ciencia política 3. Eso es la creencia de que los nombres importan. No sé cómo estoy de tiempo. Respecto a eso, me parece que una de las propuestas más atractivas y que hay bastante consenso respecto a la reforma es lo que atañe a las materias selectivas. De esa manera, con las materias selectivas uno podría lograr cierta profundidad al mismo tiempo que preservar la pluralidad. Ahora bien, para eso hay que marcar que es necesario asegurar las condiciones que se dan en las materias selectivas del mismo modo que como sean las obligatorias y no que repliquen el modo en el cual aparecen en las optativas. Esto es, existencia de pluralidad de cátedras, etc. De la medida que tiene un nivel de estabilidad muchísimo mayor que el de una optativa. Y eso no más. Bueno, mi nombre es Mariana Paselli. Obviamente soy estudiante de la casa y tengo muchas ganas de decir un montón de cosas, pero bueno, trataré de acotarme lo más posible a lo que creo que por ahí reviste más gravedad, que tiene que ver con lo que yo enumero en 3 ejes, que es actualización, articulación y Latinoamérica. Me parece tal vez lo más preocupante, ¿no? La actualización tiene que ver con justamente hablar de un plan de estudio que tiene una antigüedad bastante copada a lo que yo considero debería tener una carrera de esta casa de estudio. Me parece que la búsqueda personal y los rebusques personales tienen un límite que en este caso estamos observando todos. Digamos, uno no puede tanto estar por fuera de lo que debería brindarle una carrera, ¿no? Me refiero a justamente que la articulación que deberían tener los grupos de investigación, las posibilidades de cursos, de abordar ciertas temáticas que deberían ofrecerse en la carrera, puede tener una beta personal, pero también debería ser algo que la carrera ofrezca. La articulación, yo propondría particularmente que se dé fuerte entre teoría y práctica. En este sentido, yo creo que es fundamental articular antes de hablar de sumar o quitar teoría. Fundamentalmente creo que la teoría es algo que está, que uno podría proponer, sacar o poner, pero porque justamente está. En el caso de lo que es la aplicación práctica, nosotros vivimos proponiendo poner justamente porque es inexistente. Entonces, en este sentido, me parece hacer hincapié en la práctica porque es algo que falta. Lo que tiene que ver también con materias que oficien de puentes entre los inicios y lo que transcurre en la mitad de la carrera. El caso puntual de Fundamentos de Ciencia Política y Sociología Política, que nos hace estar perdidos en ese interín, que significa iniciarse en los fundamentos justamente de la política y observar los sistemas de política. En este sentido me parece fundamental observar qué es lo que pasa por fuera de lo que es teórico y por fuera de lo que es un sistema de partidos, de lo que es una institución formal. Hay muchos actores, sean ONG, sindicatos, muchos actores que hoy por hoy ejercen al margen de presiones un papel fundamental y protagónico y que nosotros estamos dejando por fuera y que resultan de mucha utilidad y de mucha facilidad a la hora de abordar algo que es mucho más sistemático e institucional. Nos referimos puntualmente a tratar de facilitar el abordaje del alumno. No solamente sumar por sumar, sino sumar herramientas que sean de utilidad. La palabra fundamental acá es herramienta. En este sentido, una herramienta que esté por fuera del contexto latinoamericano es una herramienta que no sirve. A mi punto de vista, la teoría propone muchas cuestiones que son totalmente esenciales, cosas que evidentemente se han dado cuenta quienes idearon el plan de estudio. La teoría es fundamental y la teoría está. Entonces necesitamos abordar herramientas prácticas que articulen con la teoría y que tengan que ver con el contexto latinoamericano en el que estamos. No voy a volver a repetir lo que sucedió con la formulación del plan de estudio en un proceso de surgimiento o resurgimiento de las democracias en Latinoamérica. Pues bien, esto sucedió hace más de 40 años, 30 años en sus variantes y necesitamos conseguir que esto esté actualizado a lo que es el día de hoy. Los procesos nuevos, el mapa latinoamericano, todo lo que refiere al contexto latinoamericano, para lo cual proponemos que una materia hable justamente y verse sobre los actores latinoamericanos y sus variantes,
nos puede facilitar no solamente que sea la cabecera de las orientaciones, sino también adentrarnos un poco en lo que es contexto. De nuevo, me remito a lo que es una herramienta para un politólogo. Modernizarse, actualizarse, tiene que ver con sustentarse un poco y caer en el contexto en el que vivimos. Nadie sale de acá preparado para hacer nada. Y hacer algo es hacer algo en el hoy, en el ahora, en el ya, y es en nuestro contexto. Bueno, y para finalizar me gustaría decir que las orientaciones, yo lo llamo orientación de orientaciones, que tiene que ver con, básicamente, hacer algo con esto que no sabemos qué es, que es la orientación. Es muy curioso tener una orientación en algo que te puede pasar que el día que te dan el título decís, uy, mirá, me va a dar esta orientación en Sarasa, porque capaz que la pegaste con las 6 materias que hiciste, capaz que no, capaz que el horario es una desgracia, capaz que no, uno no sabe. Entonces me parece que en ese sentido ordenar y proponer hace a que nosotros tengamos un mapa o un panorama mucho más abierto de lo que significa orientarse en algo. Es una tarea de los profesores, de la facultad, de la carrera, es una tarea a afrontar como quiera que sea. Es importante entender que el espacio que tenemos hoy para discutir la reforma del plan es un espacio que no se dio en otros momentos, es un espacio que abrieron los estudiantes, que abrieron los profesores, y en este sentido también es importante hablar de que espacio que se abre es espacio que debe ser concursado y rentado. Eso es algo que me gustaría destacar. Nosotros estamos peleando por abrir oportunidades, no quitar oportunidades, y en este sentido la oportunidad de trabajar, desempeñarse y desarrollarse tiene que ser rentada en la universidad pública. Entonces, todo lo que tenga que ver con reformar, orientar, ayudar, colaborar, crear herramientas, tiene que estar destinado a hablar del politólogo y del sujeto que va a desarrollarse como politólogo en cualquiera de sus variantes. Hablar de agregar y que haya consenso en lo que significa agregar algo no es casualidad. Quiere decir que hay más de un actor, más de una persona, más de un sujeto de acá, de allá, del interior, que viene de otro país, que tiene posibilidades, que no tiene posibilidades, que tiene más o menos recursos. Quiere decir que evidentemente algo hay que hace que todos los actores confluyan justamente en esto. Así que bueno, eso es todo. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Lo que voy a hacer yo no creo que a esta altura del mediodía sea muy original, pero básicamente lo que mi intención de plantear es cuál ha sido mi experiencia como estudiante, como graduado y como profesor en esta facultad, y también en términos de una comparación a la hora de la interacción con graduados de otras universidades. Usualmente existe la consideración de que el graduado de la UBA tiene una buena formación teórica, pero carecemos de herramientas y en definitiva una mala formación o una débil formación en los aspectos metodológicos y económicos, fundamentalmente, ¿sí? Y estos aspectos no solo caracterizan en gran parte que lo que sucede hoy con el plan de estudio de nuestra carrera, sino que también acarrean consecuencias en la formación y en el desarrollo profesional del politólogo. Es decir, no solo tenemos que ir a buscar herramientas, conocimiento a otro lado, sino que, por ejemplo, el graduado o el que está terminando la carrera tiene dificultades para preparar un proyecto de investigación y ni siquiera, ni hablemos de preparar un paper, ¿no? Un trabajo para un congreso o un trabajo para una publicación, un libro, una revista, lo que fuere, ¿sí? O sea, no tenemos las herramientas ni metodológicas, ¿sí?, ni estructurales para llevar adelante este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, esto obviamente, sobre todo, se nota, yo como profesor de la carrera, tanto al principio como al final de la formación del politólogo en nuestra facultad, esto se nota mucho, ¿sí? Llegar al final de la carrera y encontrar estudiantes que no tienen la capacidad de formular un trabajo de investigación básico, eso implica que hay una debilidad que debemos resolver. Por lo tanto, desde mi perspectiva, todo proyecto
de reforma del plan de estudio de nuestra carrera tiene que iniciarse sí o sí desde la cuestión metodológica, ¿sí? Es decir, no podemos saltar esta parte en el proceso de reforma. Desde mi perspectiva, en el mundo ideal, en el mundo más platónico, deberíamos tener 3 materias metodológicas, ¿no? O sea, el ABC, que nos enseñe qué es una variable, es decir, llegar al final de la carrera sin saber que es una variable independiente o una variable dependiente, ocurre y es grave. Entonces, esto para mí sería la primera materia. Una segunda materia que sería vinculada al método comparado, y una tercera materia centrada en lo que es el método estadístico. Esto es para mí las 3 grandes áreas que nosotros debemos cubrir. En la cual tenemos una mayor debilidad por lejos es en la cuestión estadística. Y esto, lo que yo quiero decir es que no necesariamente esto implica la necesidad de utilizar esos métodos. O sea, no necesariamente yo tengo que estudiar estadística para hacer un trabajo estadístico. El problema está en que, por más que yo no lo quiero utilizar, yo tengo el graduado que sale de estas carreras sin saber lo que es el método estadístico, tiene una gran literatura en la cual no puedo acceder. ¿Sí? Entonces, yo puedo estudiar democracia, yo puedo estudiar la relación entre modernización y democracia. Ahora, hay una inmensa literatura a la cual no puedo acceder. Por ello, yo estoy limitado. De este modo, la formación metodológica, desde mi perspectiva, es central. Ahora, el otro que me parece importante mencionar es la parte sistemática, ¿sí? Si bien nosotros tenemos una buena formación teórica, podría ser mejor, ¿sí? Es decir, yo he dado cursos en otras universidades en la cual, por ejemplo, el estudiante de ciencia política, además de tener una introducción a ciencia política, tiene 2 sistemáticas en ciencia política. De este modo, lo que para nosotros sería fundamento de ciencia política, estos estudiantes de otras universidades lo están haciendo en 1 año y medio, ¿sí? Y esto es importante porque yo, como profesor de la materia Fundamento de Ciencia Política, muchas veces nos encontramos con el problema de estar limitados en los tiempos a la hora de abordar temáticas que son fundamentales. Y el problema está en que uno puede decir, bueno, Fundamentos es introductoria. Ahora, esa introducción a ciertos temas implica que deberían verse todos en el resto de la carrera. Ahora, hay aspectos que no se tocan en profundidad en otras áreas de la misma. Por lo tanto, yo creo que esta idea de la introducción de una segunda sistemática o una segunda materia vinculada a Fundamentos de Ciencia Política, con la denominación que sea, sería muy productiva, ¿sí? A la hora de la profundización de áreas como son los actores, ¿sí? Es decir, y no estoy hablando acá de partidos políticos, ¿sí? No, obviamente los partidos políticos es importante. Ahora, además de los partidos políticos, tenemos que estar hablando de los movimientos sociales, o de los grupos de interés, o de los medios de comunicación, ¿sí? Este tipo de actores distan de ser estudiados en gran parte de nuestra carrera. Y un actor más que me olvidaba y que vale la pena recordar son los actores internacionales, ¿sí? Y cuando hablo de actores internacionales no estoy hablando de la teoría realista o la teoría liberal, sino el rol de los actores internacionales como son por la Unión Europea o los grandes bloques regionales, la ONU o el Mercosur, ¿sí? Entonces, para cerrar, yo creo que hay 2 grandes áreas de vacancia que se pueden completar con las otras que han mencionado los compañeros, que sí o sí tenemos que cubrir, ¿sí? Hay que profundizar y mejorar profundamente lo que implica el área metodológica de nuestra carrera y mejorar aún más la cuestión sistemática y teórica de la misma, ¿sí? Así que esto es mi posición. Muchas gracias. Bueno, antes que nada saludo la iniciativa, el espacio, la audiencia. Quería saludar también a los compañeros estudiantes que están acá, a los docentes comprometidos, que entienden y entendemos que tenemos que cumplir nuestro grado de responsabilidad con esto que es la excelencia académica, y nos tomamos el tiempo de venir a participar de estas instancias institucionales. En primer lugar, antes que nada,
un poco como presentación, hablar de la subjetividad de la cual parto. Yo soy un estudiante a 5 materias de recibirme, primera generación universitaria de mi familia. En este sentido, lo que quería compartir en este breve tiempo que tengo para exponer son algunas cuestiones en base a debates que se fueron dando a través de la cursada con distintos compañeros, estudiantes, profesores, graduados, en distintas instancias. Mayoritariamente participé de las que eran no académicas, para ser sincero. Pero bueno, también he participado en alguna que otra instancia institucional de la carrera que bueno, más o menos sirvieron para ir viendo en qué situación estaba este proceso de reforma del plan de estudio. Yo ahí sí creo, ya para comenzar, que hay dos grandes consensos que se han dado en todo este tiempo, por lo menos a partir desde el 2013, que es cuando arranca para mí o se empieza a potenciar este proceso de la reforma del plan de estudio, que uno es que hay un déficit en la carga horaria que tenemos en el actual plan de estudios. En ese sentido yo comparto las palabras del profesor que habló antes que yo. La metodología, hay una evidencia que la metodología no alcanza, con lo que tenemos de metodología, técnicas de investigación en ciencias sociales, no alcanza. Hoy en día el estudiante se recibe sin saber cómo se realiza una investigación, y eso es un problema muy grande. Si comparamos con estudiantes de otras o graduados de otras facultades o de universidades, como la Universidad de Quilmes, de lo que es la licenciatura en Ciencias Sociales, o mismo de la Universidad de La Matanza o San Martín, que se reciben, salen de la facultad sabiendo cómo realizar una investigación. En ese sentido, a mí me parece, como propuesta, me parece pertinente incorporar dos materias, una que aborde lo que es la investigación cualitativa, otra cuantitativa, y que esto obviamente esté acompañado por un cuerpo docente que sirva de acompañamiento día a día del estudiante en la realización y en la producción de conocimiento. Eso es esencial para mí. Entiendo que la producción de conocimiento, producción académica de los estudiantes, sirve y es bastante fructífero. Un segundo punto que quería marcar es que, o agregar como materia, me parece que también es un déficit que hay en cuanto al diseño, a la implementación y la evaluación de políticas públicas. Quienes trabajamos en el sector público salimos o atravesamos la carrera sin tener conocimientos correspondientes que sirvan para esto, para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Particularmente aprendí en el día a día, en el ámbito laboral, lo que entiendo que para aportar a la excelencia académica, que entiendo que todos los que estamos acá presentes buscamos, me parece pertinente también que haya una materia destinada a la economía política, porque con economía del CBC no alcanza, y economía de la carrera tampoco alcanza. Entonces entiendo que una materia de economía política o de economía de gobierno también serviría, y a la vez otra que sí se concentre simplemente y con todo lo que ello conlleva en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, como por ejemplo lo tienen los estudiantes de la Universidad de La Matanza. Después, otro punto que me parece que habría que agregar, una materia que aborde la temática de los procesos regionales, la conformación de bloques regionales, y particularmente
una materia de política latinoamericana que se dedica a estudiar todo el proceso regional. Dos cuestiones más. Entiendo que también hace falta una materia de política argentina que sirva para analizar o que dé conocimientos teóricos para analizar procesos, así como también a la vez que sirva para que incorpore el estudio del sistema de partidos y los estudios subnacionales. También creo pertinente que se debería agregar dos materias en cuanto a historia argentina. No debería ser solamente un nivel de historia argentina que arranca a estudiar la historia argentina desde la consolidación del Estado a partir de 1880, si se quiere, sino que también se analice desde por lo menos 1810, en lo que sería Argentina 1, 1810, 1880 y Argentina 2, 1880 a 1983, 90, como ya hasta ahora la historia argentina. Por último, para cerrar y dejarle la palabra al compañero que sigue, creo que es necesario incorporar prácticas preprofesionales o prácticas profesionales para, si se quiere, emplear, poner en valor el conocimiento teórico y práctico que abordamos desde el transcurso de la carrera, y también para influir, si se quiere, o aportar en la inserción laboral del estudiante recién recibido. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por venir a escuchar, gracias a la carrera por darnos esta oportunidad y hacer este cambio. Gracias a Juan por no pudo venir. Bueno, lo mío es cortito. Antes que nada, me parece que esta reforma de la carrera tiene que tener sobre todo pluralidad. Es importante que haya diversidad de enfoques en la carrera, que la mayor cantidad de enfoques que tenga la carrera es importante. Creo que la carrera no tiene que buscar una disciplinariedad profunda, sino que tiene que tener muchas miradas y tomar miradas de cualquier otra ciencia. La política me parece que es un conocimiento como la filosofía, como la antropología, es un conocimiento transversal, es un conocimiento que tiene que tomar de todas las disciplinas, no tiene que ser algo que busque como es un campo solo y desde ahí no salir, porque creo que eso reduce la mirada. En este plano nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en la orientación de política latinoamericana, y es así que en esta propuesta que nosotros establecemos del Frente de Graduados y desde Cátedra Latinoamericana, se la mostramos acá, la pueden ver en nuestro Facebook, Frente de Graduados y en Cátedras Latinoamericanas, y ahí la pueden ver y se la podemos mandar también si quieren. Acá ponemos dos materias nuevas, una cabecera de orientación que sería política argentina y latinoamericana, una materia que sería más, con más estructura, más, digamos, más de cientistas políticos, más con estructuras, procesos, cuestiones legislativas, etc. Y otra más de pensamiento político argentino y latinoamericano, más parecida a lo que venimos realizando hace más de 10 años, que es el pensamiento político argentino de la cátedra de Horacio González, de la que participo. La cátedra más de teoría, más de pensamiento, pero no el pensamiento como una historia, sino el pensamiento como algo vivo, como pensamientos que siguen actuando en nuestra realidad, como pensamientos que aún siguen condicionando la vida política y que es necesario que nosotros los aprendamos para poder participar en ello. Por otra parte, quería hacer algunas otras, ya las han dicho otros compañeros que vinieron anteriormente, pero me quería referir puntualmente a la idea de comunicación política. Creo que en la carrera tenemos opinión pública, una materia que fue pensada hace 30 años y tal como hace 30 años se pensó, hoy existe. No hemos avanzado muy poco en ese segmento, y me parece que hoy la comunicación política es central para nuestra salida laboral como politólogos. Me parece que la política argentina nos ha demostrado que la importancia de la comunicación política en las últimas elecciones, en las elecciones, sin ir más lejos, las elecciones de Colombia por la paz en los últimos días, me parece que la comunicación política es fundamental, la videopolítica,
todo lo que tenga que ver con las imágenes, con el marketing político, me parece que nosotros estamos muy retrasados, me parece que no tenemos herramientas, solamente podemos criticar en algún caso, pero no mucho más que eso. Así que me parece que tenemos que estar un poco más a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que tenemos comunicación al lado y no hemos podido desarrollar mucho esta materia. Así que me parece central que trabajemos fuerte la comunicación política en esta reforma del plan de estudio. Me parece que es algo que tenemos que trabajar muchísimo. Por último, desarrollo y economía de gobierno. Creo que las ideas de desarrollo son fundamentales, sobre todo, digamos, viendo cómo se creó en el gobierno pasado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Me parece que nosotros debemos estar a la altura y pensar cómo es la transferencia tecnológica, cómo son los desarrollos científicos, la transferencia de conocimiento y tecnología. Y recientemente en la facultad se ha abierto la oficina de vinculación tecnológica, se llama Centro de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, de la cual yo soy el director, pero en ese sentido me parece que la facultad está en ese camino y me parece que la ciencia política también debe pensar eso, sobre todo aportando a los municipios, gobiernos locales, provinciales, que mucho les falta en sus términos de gestión. Nada más, muchas gracias. Quería terminar un poquito antes para demostrarles que podemos hablar poco y decir mucho. Gracias. Sí, en principio quiero agradecer a la carrera por el espacio para llevar a cabo esta audiencia. En principio, y por otro lado, quiero remarcar simplemente algunas ideas que me parecen centrales, tanto de forma como de contenido, para analizar la carrera, más allá de lo mucho que se ha hablado. En estos términos existe mucho consenso sobre lo que es el área metodológica, sobre la incorporación de materia de política argentina, latinoamericana, sobre incorporación más o menos de derecho, que por lo personal me parece fundamental, de economía, en fin. Por otro lado, quería preguntar así como en voz alta si el futuro plan de estudio va a seguir albergando cátedras únicas. O sea, parece como que tenemos siglo XXI, universidad pública, todavía 2 cátedras únicas en 2 materias. Parecen como que la apertura hacia otros enfoques parece que cuesta. En estos términos, siguiendo con la propuesta del anterior proyecto, leí el plan, me llamó la atención que querían sacar fundamentos, ya sacar materias interesantes, pero principalmente la razón por la que querían sacar fundamentos era porque se articulaba o se superponía con conceptos que se ven en el CBC. En estos términos podríamos sacar teoría política 1, porque en ciencia política del CBC se ve Aristóteles y Platón, o por sociedad de Estado sacamos historia argentina, lo cual está mal en ambos términos. O sea, la reforma debe albergar desde el más extenso continuo político, metodológico, epistemológico, de corrientes, desde lo más científico hasta lo más ensayista, en fin. Y por último quería remarcar lo siguiente, que es la realidad y avanza, es contingente, es volátil. El plan de estudio no soluciona todo, simplemente puede parchear una determinada coyuntura y nada más que eso. No es la solución mágica a los futuros problemas. Nada. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre, como decía Seba, Pablo Móvili, soy estudiante de Ciencia Política y presidente del Centro de Estudiantes de esta facultad. Milito en el Frente de Proyectos Sociales. Bueno, en primer lugar, desde nuestro espacio político, la mayoría estudiantil en la carrera, queríamos expresar que estamos participando acá en la audiencia pública porque nos parece siempre fundamental generar instancias de discusión y de debate acerca de la reforma de nuestra carrera. De hecho, nuestro espacio lo viene impulsando ya hace varios años, pero sí no podemos dejar de marcar que
La convocatoria de esta instancia se realiza de una manera irregular, salteando el espacio institucional, que es la Junta de la Carrera, donde estaban ahí sentados los representantes votados por los 3 claustros, que es una práctica recurrente por parte de la actual dirección de la carrera, saltear esta instancia. Cuando muchas veces se llenan la boca hablando de institucionalismo, se saltean esas instancias que son necesarias para canalizar estas discusiones. Sin embargo, nos parecía importante venir acá y manifestar nuestra posición y nuestra postura acerca de este proceso que es la reforma del plan de estudios. Y con respecto a eso, ya metiéndome en el eje central de la discusión, nosotros creemos que un plan de estudios, una reforma, un plan de estudios, y en realidad, hablando más integralmente, una reforma, una carrera, implica una discusión muy seria, porque no estamos hablando del poroteo de las materias, de cuántas agregamos y cuántas sacamos, si bien es una parte importante, obviamente si vamos a cambiar parte de la currícula, en definitiva se va a ver plasmado en un papel y en un nuevo plan de estudios, pero nos parece que tenemos que abordarlo de un punto de vista más integral y marcar que nosotros ahora tenemos la oportunidad histórica de refundar nuestra carrera de ciencia política. Nosotros no creemos que la reforma que vayamos a implementar sea una serie de parches o de agrego un poquitito de esto que falta, sino justamente refundarla en sus bases. En ese sentido, nosotros hacemos una caracterización sobre nuestra carrera, una caracterización positiva. Nos gusta esta carrera, por algo decidimos estudiarla, y nos parece que el formato actual y la diversidad de perfiles de politólogo es algo que hay que enriquecer y que la reforma no tiene que ir en desmedro de esa riqueza de perfiles distintos que tiene hoy el graduado de ciencia política, sino justamente tenemos que fortalecer eso agregándole en las áreas de vacancia que así consideremos, como creo que hay algún grado de consenso sobre, como decía el compañero que me precedió antes en la palabra, respecto a la incorporación de alguna materia de economía de gobierno, economía política, fortalecer el eje latinoamericano, creemos que, y argentino, agregándole contenidos de política argentina y latinoamericana. Creemos que eso sí es uno de los grandes déficits que tiene el actual plan de estudio, que si bien se abordan algunas materias optativas, creemos que tiene que estar en el eje troncal de la carrera. Lo mismo con la metodología, que ahí creo que hay consenso en fortalecer la parte cualitativa y cuantitativa de ese eje de la carrera, y sumar alguna instancia de final de carrera que incluya prácticas preprofesionales para darnos herramientas a los que nos graduemos de esta carrera para insertarnos en el mundo del trabajo. Nosotros, como les decía antes, no creemos que esto deba ser o deba reducirse esta discusión un poroteo de materias, como algunos sectores parecieran querer hacer en esta discusión, haciendo una audiencia pública que la verdad carece de masividad, lamentablemente, porque fue convocada con poco tiempo de antelación y salteando la instancia de la Junta de la Carrera, en donde hubiese favorecido que todas las fuerzas políticas podamos difundir esta instancia, convocar a los estudiantes en los cursos y demás, como lo hemos hecho nosotros de nuestro espacio político en 2013, en 2014 y el año pasado. Y ahí vale aclarar, fuimos nosotros el único espacio político que en la Junta de la Carrera presentó un proyecto escrito, serio, de cómo continuar esta discusión, planteando varios ejes de debate, planteando hasta un cronograma de cómo continuar esa discusión, y la verdad que la dirección de la carrera se negó a discutir ese proyecto, ni siquiera mejorarlo o algo por el estilo, sino que decidió avanzar unilateralmente con esta instancia. Más allá de todas estas cosas, acá estamos dando nuestra postura. Creemos que es fundamental en este contexto tan adverso para nuestro pueblo pensar integralmente una carrera tan importante como la ciencia política, que viene creciendo en los últimos años, y formar profesionales comprometidos con nuestra patria, comprometidos con nuestro pueblo y con la diversidad de perfiles que hoy tiene nuestra carrera, pero que hay que fortalecer y no debilitar. Así que un poco esa es la postura y las propuestas que queríamos dejar acá sentados en la audiencia pública. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Martín Ruiz, soy estudiante de la carrera de Ciencia Política, militante del Mate Nuevo Encuentro, Proyectos Sociales, la presidencia del Centro de Estudiantes. Realmente nos alegra, digamos, que se esté discutiendo desde todos los espacios algo tan importante como es la reforma del Plan de Estudios de Ciencia Política, que todos ya sabemos por qué es necesario llevar a cabo esa reforma.
Desde el 2013 venimos buscando impulsar este debate, buscando que se instale como una preocupación realmente seria, ya sea a través del espacio abierto por la reforma de ciencia política, por el espacio de RCP, y después de tantos años de dirección de la carrera como alternativa académica, nos alegra que finalmente, después de más de 10 años que son dirección de carrera, estén tomando muchísimas cosas que hemos hablado sin cesar, digamos, sobre la importancia de la reforma del plan de estudios, pero una reforma, ahora voy a ir un poco a eso, una reforma mucho más integral de lo que en principio, como bien decía mi compañero anteriormente, se está planteando desde la dirección de la carrera. En principio un par de cosas, como también remarcó mi compañero, un par de cosas sobre la forma y sobre lo que se plantea de la reforma. La forma, una audiencia pública convocada una semana de tiempo sin pasar por un espacio institucional, que es el espacio institucional mediante el cual los estudiantes expresan su voto democrático, porque cuando votan la dirección de la carrera y votan la junta de carrera, están participando los estudiantes y están invocándonos. Ahora, no llaman a junta de carrera, deciden unilateralmente este tipo de instancias, que obviamente, como remarqué, son bienvenidísimas porque toda participación y toda contribución a lo que es el espacio de la reforma para el plan de estudios es buena, pero hay que hacerlo un poco más amplio, hay que hacerlo un poco más participativo, hay que hacerlo un poco más democrático. Pensemos realmente en lo que fue el proceso del plan de reforma del plan de estudios de ciencias de la comunicación, años en diferentes instancias, con una amplísima participación estudiantil. No podemos pensar que tenemos que meter una reforma de culata simplemente porque hay que cubrir una cantidad de horas requeridas y porque tenemos que mantener toda la estructura existente de lo que es el plan de estudios. Eso lleva a otra cosa, la reforma en sí. La reforma no tenemos que concebirla justamente como meter 2 materias más, pensar un poquito el enfoque de diversas materias y punto. Hay que discutir una reforma mucho más integral que ponga en tela de juicio el perfil del graduado politólogo que nosotros queremos para la sociedad futura desde la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué manera nosotros queremos contribuir o de qué manera puede enriquecer la formación particular y personal de cada estudiante para desenvolverse a futuro? Y siempre, cuando hablamos de desenvolverse a futuro, siempre hablamos de un desenvolvimiento con una gran crítica y preocupación social, es decir, que el politólogo busque abordar las problemáticas de la sociedad que le incumbe, del Estado que le incumbe, para buscar soluciones y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Todos tenemos en común el hecho de la gran falencia que hay con la carrera en lo que es el área metodológica. Cosas inconclusas que no terminan de cerrar sobre los diferentes métodos de análisis, sobre las diferentes metodologías, pero lo que no tenemos que hacer es encerrarnos y encapsularnos en ciertas visiones, ciertas posturas, ciertos métodos, privilegiar experiencias, privilegiar formas. Tenemos que gozar, como gozan las ciencias sociales, de una gran multidisciplinariedad de la cual se pueden entrelazar diferentes formas de ver la realidad, se pueden entrelazar formas de pensar la realidad entre las diferentes ciencias sociales, no solo de la ciencia política. En ese sentido, lo que es metodología necesariamente hay que profundizar. Otro punto importante, ya lo vienen diciendo, sí, lo que es el enfoque de la historia y lo que es un enfoque de pensamiento argentino nacional y un enfoque de pensamiento latinoamericano. Y también teniendo en cuenta que en los últimos 15 años realmente tuvimos experiencias, se puede estar o no de acuerdo, en eso está perfecto, pero realmente tuvimos experiencias asombrosas en los cuales en toda Latinoamérica surgieron estados que empezaron a enarbolar políticas públicas tendientes a un fin. Cada uno podrá poner en su juicio propio si ese fin era o los medios o lo que fuera, pero tuvimos unos 15 años en los cuales tuvimos 6-7 estados con una orientación muy concreta y que por diversas circunstancias fueron
fallando, por errores propios, por inacción, por acción, por lo que fuera, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta y desde el punto de vista comparativo, por ejemplo, no solo pensar en Estados Unidos, no solo pensar en lo que es un método empírico, un método con un objeto concreto, no nos tenemos que encerrar en un único objeto de estudio que diga el objeto de estudio es la política y punto. Hay mucho más por detrás de eso. Creemos que hay que seguir dando esta discusión, que realmente esto como espacio, no sé cómo lo pensarán desde la dirección de la carrera, pero en general lo que es la audiencia pública se toma como la instancia en la cual se llega con una base consensuada de datos, de información, para contrastar, para poner algún acuerdo y después llevar los saldos y llevarla al Consejo Directivo. Esperemos que las próximas instancias, que primero se sigan convocando instancias, que realmente sean amplias, participativas, que se le informe al estudiantado lo que implica una reforma del plan de estudios, que no es solo poner una materia más, o cambiar una materia, o cambiar una cátedra, o cambiar una comisión, sino que es repensar concretamente la formación que nosotros mismos nos damos para desenvolvernos a futuro, y esperamos realmente que se pueda continuar debatiendo, que se abran muchísimas más instancias y que podamos eventualmente tener un plan de estudios que realmente nos permita mejorar a la sociedad en su conjunto. Buenas tardes a todos. Yo soy Franco Castorina, soy politólogo de esta casa de estudios. Y quisiera partir desde algo que ya se ha mencionado, que es la constatación de la pluralidad de perfiles de graduados que la carrera comuna, por un lado, y por otra parte, las falencias o las insuficiencias existentes respecto de las herramientas que la carrera provee para la diversidad de perfiles de graduados que existen. Sin embargo, quisiera trasladar esto, no voy a remediar lo que ya se dijo, sencillamente voy a trasladar este problema a una cuestión que evidentemente por todas las intervenciones que ha habido hasta el momento es quizá la más importante, que es la cuestión de la metodología. Claramente que se hable tanto de la metodología da cuenta del consenso que existe respecto de la necesidad de robustecer las cuestiones metodológicas dentro del plan de estudios, obviamente en la constatación de la insuficiencia que existe de la única materia que hay del tronco obligatorio, que vendría a ser técnicas de la investigación. Ahora bien, respecto a este punto, la propuesta más firme hasta el momento ha sido aquella que supone el desdoblamiento de técnicas de investigación en una serie de, digamos, un cuatrimestre dedicado a las estrategias cuantitativas y otra a las estrategias cualitativas. Digamos que, si bien eso es importante, considero que si se pretende dar cuenta de la pluralidad de perfiles de graduados que existe, es insuficiente, digamos. Lo que quiero decir es lo siguiente: reducir el debate a la cuestión de la profundización en estrategias cualitativas y en estrategias cuantitativas, simplemente dar cuenta de proveer de herramientas a un tipo de perfil de graduado, que es aquel vinculado a la producción de datos empíricos. Por lo tanto, la propuesta es sencilla. La propuesta que tengo en mente sería no solo desdoblar técnicas o dedicar un tronco común de metodología para todas las orientaciones, sino precisamente proveer de metodologías específicas a cada orientación. Voy a dar ejemplos que no son exhaustivos porque realmente, si bien no me especializo en metodología para nada, pero uno puede pensar, por ejemplo, en el desarrollo del método comparado para aquellos análisis sistemáticos del fenómeno político, en el análisis del discurso para aquellos estudios de opinión pública o algunos estudios de política latinoamericana argentina, las estrategias de la hermenéutica, de la historia conceptual o de la historia intelectual para la teoría política, y así podría reproducir una serie de metodologías que
que se puede pensar como metodologías específicas. Esto se podría llevar a cabo a través de materias específicas o bien a través de seminarios dedicados a metodologías de esas orientaciones. Eso hay que debatirlo. Lo que también propongo es propiciar debates respecto de al interior de las orientaciones y entre las orientaciones para pensar qué metodologías son adecuadas a cada tipo de orientación. Esto en el espíritu de promover metodologías que piensen en la pluralidad de perfiles de graduados que existe y no se reduzca a aquel perfil de graduado dedicado a la producción de datos empíricos. También habría que pensar, como se dijo anteriormente, y creo que la profesora que lo había mencionado se fue, cómo se va a pensar el tema, cómo se va efectivamente a pensar las materias selectivas. Bueno, eso también habría que abrir un espacio de debate respecto de eso, pero yo me quería centrar específicamente en la cuestión de la metodología. En el sentido, ya lo mencioné, lo repito una vez más, y la idea es pensar una metodología que acumule primero todas las orientaciones y luego metodologías específicas para cada una, en el afán de no reproducir tan solo un solo perfil de graduado. Eso es todo. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Giovanni Pole, soy estudiante de esta carrera y soy militante de Alternativa Académica. Voy a tratar de ser bastante breve en esta locución, teniendo en cuenta de que muchas de las personas que han pasado, estudiantes, graduados y profesores, han sido mucho más detallados en su análisis de lo que esta carrera necesita y de lo que no. Me gustaría centrarme específicamente en el área en la que yo considero que todos los espacios políticos y todas las agrupaciones que conformamos esta carrera, que ya lleva más de 30 años de historia, se ha realizado el consenso quizás más amplio, que es el área de política latinoamericana. En ese criterio me gustaría considerar y decir que quizás el punto más importante para entender hacia dónde vamos como ciencia política, hacia dónde vamos como estudiantes de ciencia política, en esta reforma versa precisamente gran parte acerca de eso, sobre cómo nosotros como politólogos tratamos de entender y analizar la realidad que nos ocupa hoy en día. Y por eso el área política latinoamericana, quizás una de las menos abordadas y una de las que la reforma pretende abarcar con más ganas, versa precisamente sobre esto, sobre cómo la carrera de ciencia política, a través de materias, a través de profesores y tanto con el aporte de los graduados y los estudiantes, busca solucionar, comprender y detallar todos los procesos regionales y las coyunturas que nos atraviesan, que nos vienen atravesando ya hace casi 15, casi 20 años, y que la ciencia política en estos 15 años ha desarrollado muchísimos trabajos acerca de esto y tiene mucho para decir al respecto. Entonces me gustaría agradecer a todas las agrupaciones que entienden este consenso como necesario para poder seguir trabajando la ciencia política y entenderla desde una perspectiva más quizá global. Yo he escuchado muchos espacios hablar acerca de la importancia de trabajar el latinoamericanismo y trabajarlo a través de la política latinoamericana. Yo soy consciente y pienso fervientemente que más allá de que es súper importante analizar la perspectiva latinoamericana, analizarla exclusivamente a través de autores latinoamericanos como los únicos que tienen voz autorizada para hablar de este tema, me parece por lo menos paradójico. La ciencia política no tiene pasaporte para hablar de esto. Entonces me gustaría que a partir de esto, de esta audiencia pública organizada por la carrera y las instancias que sucederán futuramente, dar cuenta de esto, dar cuenta de que la ciencia política no reconoce a un autor como exclusiva voz para hablar de un tema, sino que eso lo construimos entre todos. Muchísimas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Agradecer que sea un nuevo espacio más para charlar colectivamente lo que es la propuesta de reforma del plan de estudios. La verdad que la posibilidad de que sean estos espacios donde podemos participar todos, tanto sea desde los tres claustros como desde estudiantes agrupados y no agrupados, me parece que enriquece el debate y que va a ser muy provechoso para lo que surja de esta propuesta de plan de estudios. Antes que nada me presento, mi nombre es Indiana Sar, soy estudiante de la casa y formo parte de Clivaje. Me anoté para participar de la audiencia porque
por lo menos yo quería destacar unos puntos que no solamente vengo a mencionar como estudiante agrupada, sino como una simple estudiante que está todavía cursando esta carrera. Nosotros, en conjunto con los compañeros de Alternativa Académica, tenemos una de nuestras mayores propuestas, la implementación de una segunda metodología. Este es un punto que por lo que estoy viendo este último tiempo, aunó a las distintas fuerzas y a los distintos grupos que integran nuestra carrera. Nuestra propuesta es que haya una metodología 1, donde tenga una parte inicial de que se conozcan las diferentes propuestas metodológicas que nosotros como cientistas sociales podemos trabajar, y que posteriormente se haga foco en las técnicas cuantitativas. La segunda parte, que sería correlativa a esta, sería metodología 2, que busca hacer hincapié en las técnicas quali y sobre todo en el método comparado, que aunque no es el único método que tenemos, es el método propio de la ciencia política. Eso nos parece totalmente, en esta idea de que sea una propuesta plural, nos parece muy importante indicar esto. No es el único método para trabajar, no es la única forma en la que nosotros vamos a hacer ciencia política. No, nosotros desde nuestras educaciones no esperamos ni buscamos un perfil particular de graduado. Entendemos que por eso mismo nuestra carrera tiene estas diferentes opciones de orientaciones, más allá de las críticas que podemos hacerle, porque lo que pasa hoy por hoy con nuestras orientaciones es que plantean una muy fuerte laxitud. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos las diferentes orientaciones de opinión pública, de filosofía política, política latinoamericana, etc. Pero el tema es que nosotros tenemos que complementar esta orientación a partir de las materias optativas y seminarios que hacemos. El problema es que la oferta de seminarios y optativas es errática. Las que se proponen para un cuatrimestre no necesariamente van a estar para el segundo. Entonces, el alumno que llega a la etapa de su carrera donde ya puede elegir sus materias y tiene un plan estipulado, es decir, me quiero dedicar a la parte de teoría y filosofía política, por ahí, depende del cuatrimestre que le toque, esa materia no está. Lo que termina pasando es que muchos van articulando su carrera de acuerdo a la oferta con la que cuentan, teniendo en cuenta, por supuesto, que los horarios de trabajo y horarios para la gente que vive más lejos también ayudan a que haya mayores complicaciones para tener una libre elección de las materias optativas. Tenemos entonces, por estos dos lados, un primer reclamo de la parte metodológica, que a mí me pasó, que es una falta que yo viví como alumna, en las mismas materias que nos pedían hacer trabajos de investigación como segundos parciales, tipo ensayos, tipo paper, encontrarme en un primer momento y decir, ¿cómo hago esto? O sea, de no saber estructurar una idea, de no saber cómo encarar un marco teórico propio de un trabajo de un cientista social. Me pasó también, inclusive, la carrera tiene diferentes grupos de investigación y al momento de participar de ellos, cuando tenés que hacer el trabajo inicial de avance, esto mismo que mencionaba. ¿Cómo puedo bajar esta idea que yo quiero? ¿Cómo puedo empezar a plantear un tema de investigación si no tengo las herramientas necesarias? Me parece que siendo la carrera de Ciencia Política en la UBA una de las más importantes a nivel nacional, nosotros tenemos que darle estas herramientas a nuestros alumnos. Más allá de que son cosas que se van perfeccionando con el tiempo, por supuesto, asimismo yo lo fui aprendiendo haciéndolo, me parece que desde la carrera misma es una herramienta que nosotros le tenemos que brindar a nuestros alumnos, para que no sea, una vez graduado, tener que meterse de lleno con estas cosas que carreras de nuestra misma casa, como por ejemplo sociología, tienen mucho más fortalecido al hecho de tener 3 metodologías obligatorias. No es necesario por ahí tener 3 metodologías, por ahí no es necesario hacer hincapié tanto en cuestiones estadísticas, depende de ello de la orientación de cada uno en cuanto a lo que vayamos a trabajar, pero nos parece que reforzar la parte metodológica es algo clave para nuestro plan de estudios. El último comentario respecto a esto que yo había mencionado de la laxitud de lo que son las orientaciones, nosotros desde nuestro espacio en conjunto lo que proponíamos es el planteamiento de materias electivas obligatorias que se encontraran en la oferta siempre, tanto sea para el primer como el segundo cuatrimestre. Entonces los alumnos, para poder acreditar una orientación específica, sea del área que sea, de opinión pública, política latinoamericana, la que ellos efectivamente elijan, tendrían que acreditar 2 de estas materias electivas obligatorias y un taller profesional y de investigación a elección.
Nosotros en nuestra propuesta tenemos los talleres obligatorios, que serían uno, a elección por supuesto, pero en referencia a la orientación que el alumno estaría eligiendo. No quiere decir que tenga que elegir una orientación obligatoriamente, por supuesto que no. Pero por ejemplo, si quiere seguir la orientación de Administración y Políticas Públicas, el taller de práctica profesional a lo que apuntaría sería que este trabajo que el alumno desarrolla durante este taller pueda tener un desarrollo empírico, con una parte mucho más práctica para estas materias como Administración y Políticas Públicas, y un desarrollo mucho más teórico, un trabajo de investigación en lo que sería, por ejemplo, la teoría y la filosofía política. Eso es todo desde mi propuesta y bueno, muchísimas gracias por el espacio.